¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Eh, Muy buenos días, tardes, noches para los estudiantes. Hoy estamos aquí con eh, Madre Agua para la clase de gestión de empresas. Voy a compartir pantalla para que todos recordemos pues el reto en el que estamos. Entonces, indicadores para la sostenibilidad de un negocio. La pregunta orientadora: ¿cómo podemos analizar la rentabilidad y sostenibilidad del negocio del proponente Madre Agua? Y pues de Madre Agua entonces nos acompaña Diana Gamba. Si quieres, preséntate. Tienes el micrófono apagado, Dianita. Hola, buenos días para todos y para todas. Un saludo. Y bueno, vamos a ver en qué va el proyecto. Listo, también de Diversa, pues que somos nosotros. A veces tienen la pregunta, quién va a ser digamos, como el intermediario entre ustedes estudiantes y la organización. Somos nosotras, Natalia Barrera y Diana Duarte, de Diversa, una fundación colombiana que los está conectando con Madre Agua. Bueno, Dianita, entonces los estudiantes en esta primera fase, como sabes, pues formularon unas preguntas muy interesantes. Se nota pues que leyeron el reto, todo, entonces pues chévere. Y pues muchas de estas, para ir al reto, pues van a cómo hacen los registros de ingresos, cómo registran actualmente esto. Entonces, si puedes, por favor, ya hemos hablado un poquito de esto, pues para eh, otra clase. Entonces, si nos recuerdas, por favor, cómo están haciendo actualmente este tema de registrar ventas, cantidades por medio de WhatsApp, y pues sí, cómo lo hacen actualmente este tema del registro eh, de las entradas, salidas, gastos y demás. Bueno, en este momento todo funciona manualmente. El registro lo hacemos a través de un grupo en WhatsApp específicamente de Madre Agua, en el que vamos registrando todos los ingresos y los egresos. Entonces, cuando uno hace un registro de venta, pues está la fecha, pues por el día de emisión de la información, está el tipo de producto, el cliente, si ya pagó, si no pagó, mm, y si pagó, pues a qué cuenta. Y toda esa información después la trasladamos manualmente a un Excel, eh, en donde se ingresa esa información manualmente, o sea, hay como un reproceso. Y este Excel sí que tiene ya algunas fórmulas que permiten ir haciendo un análisis de esta información. Entonces, eh, por ejemplo, uno puede saber qué cantidad de esos clientes responden a clientes mayoristas o a clientes minoristas, el canal de venta, el porcentaje de libras vendidas, lo que hace falta para llegar a la meta mensual. Em, También en el tema de los egresos, pues los ingresos están divididos según qué tipo de egresos sean, si sean egresos que tengan que ver directamente con la producción o con la distribución o con el mantenimiento de la finca. ¿Sí? Em, Sí. y digamos que al ingresar la información en esa primera hoja, la información en otras hojas va apareciendo organizadamente, de acuerdo a esos conceptos que acabo de escribir. Ok, y entonces, bueno, para hacer un paréntesis, no sé si te parezca bien también si me puedes enviar de pronto el Excel que manejan como una base, pues ahí sí, de la información que su Mercedes registran, que es la que les es útil, pues para mandársela a los estudiantes y de ese modo tienen una información base, Bueno, yo puedo enviar el formato, sí. ¿sí? Entonces tienen ya un histórico de ventas. ¿Desde hace cuánto están manejando este?
este registro? Ese registro tal cual y como lo estoy describiendo en este momento lo tenemos desde este año, porque antes teníamos simplemente, o sea, tenemos un registro de ventas ya desde hace como 4 años o 3 años, pero eso no era más que un listado, línea tras otra, una línea tras otra, sin ningún tipo de organización. Ujú. Y ¿Y en este qué año sí, ya cambió. Y digamos que, bueno, acá hay unas preguntas clave precisamente como para entender también como qué las hizo como querer ah, hacer este proceso de forma más organizada, cuáles fueron como las fallas o desafíos que encontraron y por qué tomaron esa decisión. Pues, o sea, la razón es el hecho de que hay un reproceso y que es realmente difícil llevar ese registro de las ventas. Hay un reproceso en el momento en el que, pues, ya uno, digamos que en el WhatsApp hace una descripción completa de lo que sea el ingreso. El ingreso está el nombre del cliente, está la fecha, está el tipo del producto, está si es más, pues dependiendo del nombre, pues uno ya podría saber si es mayorista o minorista. Digamos que toda esa información está en el WhatsApp y el hecho de tener que eh, pasar la información manualmente después a un worksheet, pues es un reproceso, evidentemente, ¿no? Digamos Ujú. que en lo que mejoró este año el proceso es que por lo menos ahora podemos hacer un análisis de esa información, porque como ya eres Excel, tienen diferentes, Me perdimos. Sí, estás entrecortada hojas y ahí. en cada una es una memoria, sino para hacer análisis. ¿Mm? Uy, Diana, Pero te perdí un aún, momentico. Eh, aunque ya mejoró la señal, nos estabas contando que este año ahora pueden hacer un análisis y ahí te perdí. ujú. Ujú. ¿Qué Sí, análisis? este año por lo menos ya se puede. No, pues ese análisis del que hablo, en el que uno tiene el registro de ventas, pero además de los ingresos y de los egresos. Pero además de eso, digamos que el Excel que construimos este año es un poco más organizado e inteligente y nos permite que con un solo registro nosotras ya podamos saber cosas como cuál es el café más vendido, qué porcentaje de nuestras ventas obedece a mayoristas o minoristas, qué porcentaje de los clientes o qué ventas siguen sin facturar, bueno, qué porcentaje o qué tan lejos estamos de llegar al objetivo de ventas mensual y así. ¿Sí? Que eso no lo teníamos con el Excel de antes, porque el Excel de antes era simplemente un cuadro con la información y si uno quería obtener de algo ahí, le tocaba sentarse, sume, reste, bueno, filtre. ¿Mm? Ujú. Listo, perfecto. Pues, ¿qué decisiones sientes tú que se ven afectadas por no contar con estos indicadores, con información clara? No, pues de cosas, desde cosas tan básicas que se nos olvida cobrarle a la gente, por ejemplo. Sí, que nosotros juiciosamente, digamos, hacemos el despacho y entonces tiene uno que estar como acordándose de que tal nos debe, porque ¿qué pasa? Que entre que se genera la venta y uno hace el registro en el WhatsApp y el momento en que ya nos queda tiempo para pasar toda esa información al Excel, pues a veces pasan 2 semanas, 3 semanas. ¿M? Y entonces resulta que ya cuando pasamos al Excel, que sale allá en rojo, es que, ay, tal persona no nos ha pagado. Ujú. ¿M? Entonces, mm, digamos que desde cosas tan simples como esas o, digamos, con esa información se podría llegar a hacer un análisis, pues,
en todo sentido, también en términos de producción, por ejemplo, si se llegara a poder acoplar ya el tema del inventario, el stock, los empaques, entonces incluso podríamos llegar a tener información como alertas de queda un 10% de los empaques o queda un 15%, o atención, este cliente ya pasó 3 semanas sin pagar, o sí, o sea, a partir de esa simple información de una venta, mm, podría surgir podrían surgir muchísimos datos que en este momento pues no surgen y que todo lo tenemos que hacer manualmente y tenemos que estar revisando y eso conlleva muchos errores y conlleva que en algunos casos, por ejemplo, nos veamos apuradas porque no nos dimos cuenta que nos hacían falta empaques de tal o porque un cliente pagó la última factura y no había pagado la anterior y entonces eso después es un problema para desenmarañar esa situación, explicarle, no, pero es que la que me pagaste es esta, pero la anterior no me la has pagado. O sea, eso se generan muchos problemas. Claro. Y por ejemplo, entonces en esa vía, ¿qué información les gustaría medir y actualmente no pueden o no tienen? A ver, tendría que pensarlo a ver cuál de todas ellas es quizá más De pronto importante. temas de como de rentabilidad y ese tipo de cosas, como de esos análisis ya más como a nivel empresarial, no tanto de la operación. Ujú. Es algo que han hecho o les gustaría hacer. Sé que tú dices un ejercicio de punto de equilibrio, ¿no? Pero más Sí, como de ese tipo. ¿Lo han pensado, lo han contemplado? sí, claro, nos servirían, empezando porque el análisis que yo hice, pues fue un análisis que hice a partir de puros tutoriales y aprendiendo, y yo ni siquiera sé si eso habrá quedado bien hecho. Y nosotros a partir de eso hemos fijado precios. Entonces, sí, no sería muy útil, eh, pues contar con ese tipo de información, porque eso le permite a uno tomar decisiones, si es que podemos seguir con esto del café, si es que tenemos que sacar nuevos productos, o sea, eso está como en la base de las necesidades. Incluso pues así como lo planteas y gracias Diana por esa pregunta, también decirle a los estudiantes que te sugieran también qué tipo entonces de métricas o de información sacar, ¿no? Precisamente para qué tipo de decisiones o para qué cosas analizar en torno a la gestión de la empresa, ¿no? Entonces también esos estudiantes como qué sugerencias tienen de precisamente qué medir. Listo. Ujú. Eh, ¿Qué tan simple piensas tú que debería ser dicha herramienta? Digamos que actualmente por WhatsApp estábamos hablando que día con Aura Mora, el otro miembro de Madre Agua, para el tema, por ejemplo, de logística. Este tema eh, todo lo manejan a través de WhatsApp, ¿no? Eso es como el medio a través del cual registran la información. Eh, ¿Estarías abierta a utilizar otro tipo de software? ¿Cómo quisieras que fuera como la dinámica o cómo es actualmente pues esa dinámica para registrar la información? Digamos, ¿qué tendría que pasar para que no sean cada 2 semanas que se registra, sino de inmediato? No sé, ¿cómo te imaginas, cómo quisieras que fuera eh, esa dinámica o esa interacción con la herramienta? Pues lo más deseable, digamos que ahí hay una cosa que es como lo que queremos y lo ideal, y es que no tengamos que hacer un segundo paso al estar actualizando la información. Eso digamos que sí es lo más importante en este momento, que sea cual sea el indicador o el parámetro que saquemos como resultado de este ejercicio, pues esta herramienta permita que no tengamos que hacer un doble registro de la información, ¿sí? Entonces, y que, o sea, y que esta información o esta herramienta sea fácil, me parece también que es muy importante que sea fácil de utilizar desde un celular, por ejemplo. Porque pues, muchas veces que uno hace
un registro, no podemos esperar hasta que llegue a la casa a tener un computador, o no siempre uno Ajá. lleva un computador a la mano. Y entonces eso termina siendo, lo que termina sucediendo es que termino entonces en todo caso anotando en WhatsApp o en notas o en alguna cosa y se convierte en repetir el ejercicio. Entonces, claro, si sería deseable pues que esa información se pueda introducir directamente, por ejemplo, desde un WhatsApp, desde un chat compartido, mm, que tengamos Aura y yo, al que tengamos acceso a Aura y yo, y que ya sea, no sé si mediante un formato que tengamos que repetir siempre, o no sé, que esto pues automáticamente pase a ser, a ser parte de ese Excel que es donde se hace, me imagino, ya el análisis de la información. Ujú. Y bueno, por ejemplo, siendo así, otras herramientas, y sé que siempre lo menciono, pero creo que eso también va tabulando. Un Google Forms, por ejemplo, un tipo de formulario, lo que nos comentaba ahora es un tema también de que muchas veces cambian las variables, pero pues ya ha pasado un tiempo, ¿tú crees que es posible como estandarizar la información que se registra? Y por ejemplo, que fuera un Nosotras formulario. estuvimos intentando utilizar esa herramienta del Google Forms y eso no es por ahí. Eso no es así, o sea, ¿No? porque el Google Forms tiene muchas limitaciones. Ujú. Entonces, yo necesito que, por ejemplo, si vas a cuadrar un Google Forms, entonces necesito que me bote unos precios diferentes si es mayorista o si es minorista y que ya al entrar me permita decir que la persona compró eh, tantas libras de café o de honeo especial o de lavado, o que si es en grano, no sé qué más. Entonces esto se va volviendo como una telaraña, ¿m? Ujú. Eh, en la que es difícil. Yo estuve intentando pues hacer un Google Forms de esta naturaleza y yo me di cuenta pues que no era la vía, no era el mecanismo, no era el camino porque se demoraba uno muchísimo tiempo para hacer un registro tan sencillo como que he vendido libras de café. Mm, Ok, mm, listo, Sí, es que interesante. Google Forms es muy lineal y aquí ya empieza a ser una base de datos conectada con varias fojas. Entonces ujú, ahí ya empieza a ser más complicado. mm. Yo quería de pronto preguntarte, Diana, ¿ustedes qué tan cómodos se sienten compartiéndole a los estudiantes datos para que ellos hagan análisis? Si es algo que lo verías posible, dado que estos chicos están muy enfocados en justamente en analítica, o si lo Ujú. ven más es como sugieran los indicadores y cómo calcularlos, como, o sea, ¿quieren que ellos hagan ensayos de cálculos o quieren que ellos, pues, por lo que significan los datos, más, o otra cosa que se puede hacer es como, no exactamente los datos, pero de pronto sí datos inventados, o simplemente que ellos hagan sugerencias de, mira, con este tipo de información que ustedes tienen, ustedes pueden hacer este y este y este análisis, y para hacer este análisis ustedes necesitan esta información y ellos haciendo como un ejemplo. ¿Cómo se sentirían Sí, yo más cómodos? ahora mismo que Natalia me dijo a mí que si podemos compartir el Excel, no me sentí cómoda y de hecho le dije, yo comparto el formato, pero no comparto la información al detalle, porque también pues es una información que es muy delicada. Entonces yo dije, bueno, pues quizá pueda compartir el formato con las tablas en blanco, pero claro, yo pienso que aquí estamos hablando de dos cosas. Una es cómo vamos a hacer y que habría que definir si lo que se va a solucionar es una o la otra o ambas. Entonces, una cosa es cómo se va a hacer el ingreso de la información, cuál va a ser el mecanismo para hacer el ingreso de la información en el día a día desde un celular para que esto quede en lo que sea
que vaya a hacer el análisis. Eso es número uno. Y lo segundo es, con el grupo de estudiantes, ¿qué es lo que vamos a analizar? ¿Sí? Entonces, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es cómo hacemos el mecanismo para que esto funcione solo y me lo suba a donde lo vayamos a tener. Y otra cosa es, bueno, ya vamos a hablar es de temas de la organización, ya vamos a hablar es del punto de equilibrio, ya vamos a hablar de eficiencia, ya vamos a hablar es de si es una empresa viable o no es una empresa viable, porque si esto es lo que vamos a hacer, entonces sí es necesario que ya entremos al detalle de brindarles datos concretos de cuánto me vale una bolsa de café, cuánto me vale la materia prima, eh, y toda la información al detalle, que si es para eso, nosotros podemos hacer, nosotros podríamos, y yo en eso no tendría problema, digamos, en compartir al detalle cuáles son los costos de producción, ¿m? de, de las diferentes presentaciones del café, para que ellos, a partir de esa información, puedan decirnos o hacer quizá de manera profesional el tema del punto de equilibrio, por ejemplo. Em, pero entonces sí creo que es importante definir el alcance. Yo creo que por la naturaleza de la clase, creo que es más lo segundo. Yo sé que digamos que se han hecho bastantes preguntas como del mecanismo, Ujú, pero esta es una asignatura en administración de empresas y creo que es más valioso lo segundo. Pensaría yo, pues ya ellos nos darán indicaciones, pero creo que si pudiéramos adelantar ese acceso a esa información, pues estaríamos como ujú. avanzando más rápido. Tengo como la sospecha que es por ese lado. ¿Tú qué piensas, Nata? Sí, pues digamos lo que nos ha demostrado un poquito este piloto con AIEP, eh, la institución con la que estamos trabajando, es que como es más de un equipo, eh, pues también pueden irse por diferentes frentes. Entonces también pues se complementan. Entonces, pues creo que pueden haber propuestas desde varios ángulos. Pero sí, la clase están preguntando un poco más como de las métricas para poder apoyar en hacer ese análisis. Sí, quizás pues ya lo del programa pueden haber sugerencias, eh, pero sí nos están preguntando bastante sobre algunos datos para poder también eh, aportar, eh, digamos, pues para lo de tomar decisiones, ¿no? Entender mejor el negocio, eh, sostener el crecimiento y preguntarse por herramientas, pues están preguntando mucho por la información concreta. Eh, Bueno, pues entonces sería cuestión de organizar esos datos y si quieren, pues yo se los envío a ustedes para que ustedes primero los evalúen y me digan si están completos, si se requiere más o menos, antes de enviárselo a los estudiantes. Listo. Y pues sí, digamos que, por ejemplo, para darte un panorama de lo que nos están preguntando, esto de pues el registro, ¿no? Pues eso es una línea sobre rentabilidad, por ejemplo, qué líneas de negocio generan más ingresos, cuáles dejan mayor margen, cómo evalúan actualmente el tema de la rentabilidad, cómo calculan precios y márgenes, y pues eso pues también les va a ayudar a ellos a establecer entonces ese mecanismo o esa eh, como la forma de la herramienta y el análisis, ¿verdad? Entonces, pues, para ayudarles con esos costos, cuáles son los costos más altos, qué costos son más difíciles de controlar, cómo impacta el precio justo a productores en la estructura de costos. Y pues lo que revela esta categoría es que el problema no es solo medir sostenibilidad, sino entender si el modelo económico es viable y sostenible en el tiempo, ¿no? Pues para
en términos entonces de viabilidad. Otro, registro de datos e indicadores como eh, que pues sí, como que KPIs consideran necesarios, como que quieren ese detalle también para precisamente presentarles a ustedes algo un poco más aterrizado, y que les sirva a la organización. Eh, Preguntan cosas de logística y operación, pueden ver también, les vamos a enviar los videos de pues del otro reto que es muy ligado a este tema de logística y operaciones. Eh, bueno, preguntan sobre impacto social e impacto ambiental, si también quisieran tener como métricas en este sentido. Eh, Preguntan como qué prácticas sostenibles implementan, miden uso de agua, energía o residuos, qué indicadores ambientales consideran importantes, qué ODS priorizan. Digamos que esto también ha surgido como la posibilidad de posicionar la marca como una ambientalmente sostenible, ¿no? Como otra forma de mostrar a Madre Agua y posicionarla pues en este sector, en estos aspectos. Y pues en cuanto al impacto social, ¿no? Cómo miden el impacto en las familias productoras, qué metas sociales tienen, cómo Tata, definen los... espérate, pues creo que ahí se está yendo bastante. Sí, pues Entonces, para darles sobre lo ahí, que información. Qué ok. bien. Bueno, sí que como ahí está muy enfocado a poder ver qué zonas de indicadores habría de interés para Madre Agua. Creo que ya hablamos de el tema de rentabilidad. Y pues lo que tú comentas es que tocaría mirar qué otras cosas les interesa a ustedes medir, pero yo creo que en este punto sería chévere que los estudiantes hagan propuestas, ¿no? De indicadores, de formas de medición y sobre todo de pronto la pregunta que yo te haría, Diana, es, ¿qué decisiones ustedes han querido hacer pero se sienten de pronto frenadas porque no tienen aún la información? Esa, por ejemplo, esa es una pregunta que yo tenía. Pues nosotras hemos querido, por ejemplo, sacar productos alternativos y quizá darles más fuerza a esos segundos, a otro tipo de productos diferentes al café de especialidad. Sin embargo, em, digamos que nuestro día a día como empresa ya está ligado al café de especialidad y un poco en ese día a día. No, no hemos sabido definir si esto realmente es viable o no es viable para seguirle quemando tanta energía o si sería, por ejemplo, mejor empezar a enfocarnos en otro tipo de productos, ¿no? Cuando dices Eso. productos alternativos, a cuáles te refieres? Pues me refiero al tema, por ejemplo, del chocolate, o me refiero, por ejemplo, incluso al tema del turismo en la finca, o al tema de la cosmética, mm, o si se puede hacer un modelo en el que sea todo un conjunto. Mm. Claro, ahí de pronto valdría la pena como compartirles a los estudiantes que, claro, el producto, llamémoslo así, estrella de Madre Agua es el café, pero ustedes han ido Ujú, incursionando en otras propuestas, ¿no? Que es lo que estamos llamando productos alternativos. ujú. El turismo, si quieres de pronto explicar un poquito de qué trata el chocolate, bueno, estos otros productos. Y la pregunta que tenemos es, ya Madre Agua como empresa, como un todo, si vale la pena o no estar incursionando en esto, ¿no? Sí, digamos que yo creo que ahí hay un tema de sostenibilidad, o sea, que es muy importante hacer el análisis de rentabilidad, ¿no? Que eso está como que en la base, porque nosotras, bueno, también hemos incursionado en el tema del turismo, es que llevamos a grupos a hacer un tour relacionado pues con el agroturismo y especialmente con el café a la finca y pues las personas pasan allá un par de días
Es es un tour en el que la gente va a aprender sobre sostenibilidad. Em, pero digamos que la razón por la que nosotras no nos hemos enfocado directamente en esto es pues porque el día a día del café nos va imponiendo la agenda. Tenemos una demanda continua de café creciente y entonces de alguna manera pues los recursos que tenemos no son infinitos y entonces o los enfocamos en cada vez mejorar más nuestra marca de café o en no le hemos dado todavía el enfoque que requeriríamos si quisiéramos dedicarnos al turismo, por ejemplo, ¿no? Porque para dedicarnos al turismo también hay que hacer una inversión, porque tal como está la casa y demás, pues todavía no podemos dedicarnos al turismo. Entonces em, ahí es donde yo digo que es importante contar con estos datos para tomar decisiones con un sustento. Yo no sé, Diana, si era esto lo que me preguntabas o me pedías. Sí, 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 de acuerdo. Ahí yo creo que de pronto para que los estudiantes puedan avanzar rápido, yo creo que si pudiéramos tener solo el formato, por ahora está bien, en el sentido de que ellos puedan ver qué tipo de datos ustedes ya recolectan, Sí, porque la probabilidad que de pronto para los análisis que propongan se necesiten otros datos puede existir, ¿no? Entonces de pronto el formato les daban luces y yo creo que siempre lo más interesante de estos proyectos es pues que también queden un poco las capacidades de que ustedes puedan replicar los análisis, ¿no? De nada nos sirve que ellos hagan unos análisis, nos digan esto y esto y esto y luego ustedes dicen, bueno, pero ¿y si yo lo quiero hacer, qué hay que hacer, ¿no? Entonces de pronto me parecería claro. interesante, pues no sé, irnos por ese tema de formato. Miren, esos son los datos que recolectamos y más bien ustedes sugiérannos qué análisis hacer, qué datos nos faltan, cómo se harían esos análisis y ellos puedan de pronto hacer simulaciones pues con datos inventados, que pues al final de cuentas pues eso, pues lo que más nos interesa es que ustedes puedan aprender y puedan quedarse como con esas ideas de cómo hacer el análisis, más que les digan en sí. Sobre todo pues en esta fase inicial en donde pues hasta ahora se está generando una base de datos inicial. Pensaría yo que podría hacer Ujú. eso y creo que es interesante también tener esta concepción de la organización como empresa que está intentando también nuevas alternativas. Entonces, por ejemplo, ahí, si yo quisiera comparar entre alternativas, ¿qué indicadores me sirven? ¿Sí? Entonces, probablemente Ujú. sí, cuál es la más rentable versus, porque uno podría, por ejemplo, decir, claro, el turismo tiene mayor necesitan hacer una inversión, pero a nivel de costos fijos, el turismo es menos demandante que el café o tiene menos riesgo. Por ejemplo, todo ese tema de los riesgos también sería interesante, por ejemplo, que ellos lo sugirieran, bueno, en donde pueden haber menos riesgos. O, por ejemplo, hay el tema también del mercado, ¿sí? ¿Qué tenemos que observar del mercado para ver si esto vale la pena o no? Entonces, creo que ese panorama de información que se necesita, esa orientación de qué análisis se necesitan para tomar estas decisiones, pues creo que podría ser muy interesante. No sé qué opinas. Sí, yo creo que es, en todo caso es muy importante que el análisis parta del hecho de que nuestro producto estrella es el café de especialidad y que no de repente esto se convierta en el análisis de múltiples variantes o posibilidades o qué tal si nos metemos en el turismo, porque en realidad lo que sí creo que es importante es analizar cómo está funcionando en este momento la empresa con el negocio del café, ¿sí? Y, o sea, con la perspectiva de tomar decisiones a partir de esa información. Entonces, quizá de pronto, además del formato, para que ellos sepan cuál es el registro, cuál es la información que nosotras solemos registrar. Bueno,
quizá más adelante, no sé si ya lo necesitan o deciden que van a hacer este análisis, pues nosotros podríamos brindar el desglose pues de cómo tenemos costeado el producto. Nata, ¿tienes más preguntas por ahí que son importantes hacer? Ujú. Y bueno, acá está buscando bien porque pues digamos la profesora sugiere una unidad de análisis de la clase y está muy relacionado con lo que se está hablando. Entonces como un análisis de la gestión con el plan estratégico, la organización y bueno, entonces sí es más analítico que otra cosa. Entonces, sobre eso también nos preguntan cuál es la decisión estratégica más importante de los próximos meses, como qué decisión ustedes eh, tienen en mente, necesitan resolver pues en relación a estos temas. ¿Qué aspectos necesitan monitorear con más urgencia? Como que es lo más pertinente en este momento. Aunque creo que pues en parte se ha respondido con lo de ahorita, ¿no? Analizar bien sobre el negocio del café. Sí, o sea, es que a partir de eso nosotras, digamos, pero ya es urgente hacer ese análisis. Digamos que ya en este momento, según lo que tenemos, es que estamos en un momento de cosecha y estamos en un momento en el que necesitamos o que ya pues tenemos una proyección de el café que necesitamos para atender por lo menos el resto del año. Y entonces estamos en un momento de invertir, que ya digamos que si se hace un cambio del modelo de negocio, lo que sea, ya no sería en este preciso momento, porque en este momento solo nos queda es seguir a impulsar la marca. ¿Mm? Pero además de eso, nosotras tenemos algunos pendientes importantes. Por ejemplo, nosotras hemos querido cambiar el empaque del café y para eso hay que hacer otra inversión mm, importante. ¿Mm? Entonces, pues, o sea, yo creo que el analizar como tal el, el negocio como está nos va a permitir tomar muchas decisiones. Listo, entonces yo creo que sí requerimos de ese formato y de las sugerencias de los estudiantes en torno a eso. Eh, pues las demás preguntas son muy alineadas a otros temas, como se los estaba mencionando ahorita. Entonces, pues creo que ya se ha aterrizado un poco más hacia la línea en la que quieren profundizar y en la que los estudiantes podrían aportar. Entonces, pues, eh, no sé, Diana, si tienes como preguntas más alineadas a esto, porque pues las demás son más de eh, visión a futuro, pues para que sepan estudiantes, pues la idea es escalar, pero eh, pues es importante primero analizar cómo está yendo el negocio, ¿no? Entonces, pues eso es lo central. Lo otro que preguntan es sobre sostenibilidad e impacto socioambiental, como les mencionaba, logística de operación, eh, y pues ya ahondamos sobre cómo registra lo actual, ¿no? Y los desafíos que hay. Entonces, eh, sí, Diana. No sé si su merced tenga otra. No, creo que lo mejor sería contar con el formato Ujú. para poderlos enviar. Y esta es una clase, digamos, que es un poco más corta que la otra. Entonces, digamos que la movida que tendríamos ahorita sería mandarles el formato, esta conversación y que ellos nos hagan la propuesta concreta de desarrollo de KPIs, de propuestas de análisis para que ya puedan entrar a hacer un desarrollo que yo sí quiero invitarlos a que vayan mucho más es hacia sugerencias de cómo hacer esto bien y sobre todo como la calidad del tema cuantitativo, ¿sí?
hasta si a alguno se le mide hacer alguna, no sé, alguna herramienta o algo más para el tema de análisis de rentabilidad o cómo calcularlo, pues creo que podría ser muy valioso. Sobre Sí. todo porque obviamente lo que se ha hecho es muy experimental y sería bueno poder saber si se está calculando bien, por ejemplo, el punto de equilibrio y otras métricas que de pronto valdrían la pena tener. Por ejemplo, no sé, si quieres, voy a decir cualquier cosa, si quieres analizar la rentabilidad, es importante que los flujos tienes que tener, voy a decir cualquier cosa, tienes que tener los flujos de ingresos por lo menos de 2 años tabulados. Estoy diciendo cualquier cosa, como que ese tipo de sugerencias un poco más técnicas, creo que permitiría pues tener un poco más de confianza en los números que se están sacando y pues ahí, aquí creo que es como esa batería, ¿no? De indicadores y análisis y cómo hacerlos y que puedan hacer sugerencias técnicas y de una forma muy sencilla también para que sea aplicable. Entonces, eso, y creo que la base sí es que ellos puedan conocer ustedes qué datos ya recolectan, más que el dato en Ujú, sí. listo. Ujú. Y Listo, ya. Dianita. Entonces no sé si te sea posible ahorita para enviar. Yo ya voy a proceder a descargar el video, transcribir, responder las preguntas. No sé si tengas posibilidad ahorita de enviarnos ese formato. Voy a, voy a intentar, Nati. Voy a intentar porque lo tengo que hacer desde el celular. Entonces, déjame y cuadro a ver si puedo, si no me tocaré mañana. Ok. Pero voy a intentar hacerlo ya. También si quieres, pues, no sé, me lo envías y yo te muestro y elimino toda la información y solo dejo como las columnas en las que, o sea, así como dejo solo la plantilla sin información. Mm. Eh, O también puedes hacer pantallazos de imagen, como al final de cuentas lo que queremos es que ellos sepan qué datos recolectan, no es necesario los datos, Sí, también, por ejemplo, pues es ya. como tomar fotos desde el celu Ah, ok, y listo. sí, porque lo que necesitamos es que ellos sepan qué datos recolectan, no creo Yo que recolecto. Ajá. sí, pues lo que te quede más fácil. Listo. Vale. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Janita, por tu tiempo. Entonces voy a detener grabaciones. Nos vemos. Chao, Nos Nati. falta la foto. Ah, espera, Dianita.